Cordial saludo. En este video mostraremos cómo realizar un histograma en Excel. Como sabemos, Excel es una hoja de cálculo. Por tanto, sus habilidades estadísticas no son las mejores y no se pueden comparar con un software estadístico de verdad. Pero aún así nos permite, debido a su gran uso, poder elaborar algunos gráficos de una forma bastante apropiada. Hoy nos corresponde estudiar el histograma. En forma general, un histograma no es más que la representación gráfica de una tabla de frecuencias agrupada. En Excel es importante tener en cuenta que el software no realiza completamente un histograma. Da algo similar, pero nos deja algunas cosas que podrían mejorarse. Y eso es lo que vamos a pensar en este video. Iniciaremos usando la opción histograma que ya trae las últimas versiones de Office. Si nos damos cuenta en la opción insertar, aquí vemos una opción que se llama histograma en gráficos de estadística. Podemos usar esa opción para poder realizar el gráfico. Es importante tener en cuenta que para elaborar gráficos en Excel, lo mejor es inicialmente no tener celdas con datos seleccionadas, ya que así el gráfico nos sale vacío y podemos llenarlo a nuestro gusto, porque Excel intenta, debido a su programación, hacer un gráfico con los datos cercanos a la celda donde esté ubicado, y eso nos puede generar algún problema, ya que sería un gráfico que no es el que quisiéramos. Entonces, ya tengo el gráfico vacío aquí, y lo voy a llenar dándole clic derecho y seleccionando seleccionar datos. Luego agrego una serie que se va a llamar peso, que es nuestra variable. Y los valores de nuestra variable son todos los valores del peso. Se seleccionan todos y damos a aceptar. Al hacer esto, él nos hace su versión de un histograma. Como pueden ver, esto no es un histograma. Esto realmente sigue siendo un gráfico de barras. La principal diferencia entre un histograma y un gráfico de barras está en a qué corresponde la frecuencia que tengo. En un histograma la frecuencia corresponde a los datos contenidos entre los dos extremos del intervalo. De tal forma que aquí debería haber una línea continua, una recta continua, donde yo pudiera ubicar los diferentes intervalos y luego colocar su frecuencia, la frecuencia de la variable en ese intervalo. Pero lo que tenemos acá es que una serie de intervalos para los cuales la barra corresponde a la frecuencia del intervalo. La diferencia radica sobre todo en que la barra debe ser datos contenidos entre y no datos de una observación. Esto lo podemos haber hecho fácilmente con un gráfico de barras y quedaba así idéntico, pero todavía no es un histograma, ya que en el histograma, como les decía, debe haber una línea continua aquí, que aquí no se ve. Muy a pesar de que podemos reducir acá el tamaño de la letra, para que se unan todo, aumentar el tamaño del gráfico, ¿sí? Y eh, podemos incluso usar el diseño del gráfico para hacerle un diseño rápido y que quede más parecido a lo que queríamos, que las barras nos queden un poco más cercanas, también es algo importante que nos gustaría un histograma. Vemos que aún así esta frecuencia corresponde al intervalo y luego viene el intervalo siguiente que inicia casi en el mismo punto donde terminó el otro. Y aquí viene algo importante que habría que recalcar, y es que de esta forma ustedes ven que el primer intervalo es cerrado, cerrado, y luego los otros se hacen uno abierto y cerrado en el extremo superior. Y los otros todos se mantienen en esto. Eso programarlo no es tan fácil como para poder hacer, cuando lo vayamos a hacer manual, hacerlo así. Entonces yo tengo una idea, y es usar extremos en los intervalos que no sean ninguna de las observaciones de la muestra. Eso nos va a permitir que los intervalos puedan ser abierto, abierto, cerrado, abierto o abierto, cerrado, y aún así vayan a tener la misma frecuencia, sin ningún prejuicio
de que nos vayan a quedar datos juntos, ¿sí? O no toque una observación repetida. Entonces, aquí vamos a intentar hacer eso. Para eso, para la mejor explicación respecto a eso, pueden ver mi video de tablas de frecuencias agrupadas, en el cual explico con detalle el procedimiento a seguir. Ahora lo voy simplemente a ejecutar para establecer mi sistema de valores en el eje X. Bueno, por otro lado, es importante tener en cuenta que no es en general adecuado que nos queden clases vacías al elaborar una tabla de frecuencias agrupadas. Esto nos daría una idea de que tomamos muchos intervalos al momento de elaborar la tabla de frecuencia o el histograma en este caso. Esto no se ve bien. Algunos autores lo que hacen es luego unir dos intervalos de tal forma que no quede ningún intervalo vacío. Nosotros vamos a intentar de que no nos quede ningún intervalo vacío desde el diseño, simplemente. Bueno, Excel automáticamente determina cuántas clases va a ser. En este caso determinó que iba a ser 7 clases y las podemos contar, ¿sí? Supongo, y pues debe ser lo normal, que para eso Excel hace uso de la fórmula de Sturges. Vamos a mirar esa fórmula de Sturges, que es lo que dice. Aquí tenemos en Google la búsqueda de fórmula de Sturges y la podemos ver aquí en esta imagen, por ejemplo, que dice que la fórmula de Sturges dice que podemos calcular el número de clases a elaborar usando 1 más 3.32 logaritmo del número de muestras, el tamaño de la muestra, perdón, número de datos dice acá, no, tamaño de la muestra. Eh, esta fórmula generalmente se usa en ese estilo. 1 más 3.3, sin el 32 es suficiente con el 3. Entonces usémosla a ver qué tal nos da. ¿Cuál es nuestro tamaño de muestra? Acá tenemos 75 datos. Vamos a aplicarle la fórmula de Sturges, sería eh, fórmula de Sturges. Nos dice que es 1 más 3.3 por el logaritmo 10 de el tamaño de la muestra, que era 75, y eso me da 7.18, que puede aproximar a 7, y no hay ningún problema. O sea, Excel usa automáticamente la fórmula de Sturges, pero no tenemos ninguna opción acá para cambiar el número de clases. Primer problema. Segundo problema es que en el diseño del formato solamente me permite cambiar colores, ubicación de las, eh, de las etiquetas, etcétera, y más nada, ¿sí? Y acá en formato podemos ver que solamente tenemos para cambiar los formatos básicos, bordes, etcétera. Si le damos doble clic a la serie, nos permite cambiar el ancho del gráfico, que lo que hace es volverlo más parecido a un diagrama de barra o más parecido a un histograma. Y relleno, borde, etcétera. No tenemos ninguna forma de controlar eso. Entonces, para evitar esos problemas, vamos a hacer el gráfico de forma manual, ¿sí? Para mejorar algunas cosas. Bueno, antes de ir a eso, pues a mí me gusta siempre pensar en que el principal problema que tenemos acá es que esto sigue mostrando solo los intervalos y no quiero eso, sino una línea continua. En Excel no he encontrado completamente la manera de hacerlo de forma, digamos, automática. Entonces yo lo que hago es, lo voy a mostrar aquí mismo, eh, eh, sobreponer a este, a este, a estas etiquetas del eje, sobreponerle un cuadro de texto donde voy a ubicar yo mismo manualmente los extremos de los intervalos para así crear el eje que yo quisiera tener. Bueno, en este gráfico no va a ser tan fácil porque no tengo forma de reducir el área del gráfico, entonces se me complica el asunto. Vamos a hacerlo desde cero. Entonces, la fórmula de Sturges en este caso nos da 7 clases, pero es que 7 clases para 75 observaciones, las cuales hay varias repetidas, como por ejemplo podemos ver aquí en este filtro. Realmente yo no tengo 75 observaciones diferentes, yo tengo posiblemente unas 20. Entonces hacer 7 clases para 20 observaciones diferentes, lo que nos va a generar son, digamos, de 3 observaciones por clase, lo cual no es algo realmente útil.
Entonces, mi primer punto es, no debemos usar la fórmula de Asturias como una fórmula mágica. Realmente quienes conocemos los datos somos nosotros y podemos ver que en esta muestra realmente no hay tantas observaciones diferentes como se pensaría. Por eso, al momento de agrupar, yo debo usar menos clases de las que me dice la fórmula de Sturges. Entonces, ¿cuántas clases voy a usar? Eso lo fijo yo. Voy a decir que el número de clases es, en general, escogemos un número entre 3 y 6 para que el gráfico no quede ni muy pequeño ni muy grande. Y usaríamos 6 clases cuando tengamos muchísimas observaciones diferentes, digamos unas 50, 60 observaciones diferentes. Incluso nosotros podemos llegar a tener una base de datos que tenga 1500 datos, por ejemplo, y que todos 1500 sean diferentes. En ese caso, tal vez tendría sentido ir un poquito más allá de las 6 clases, pero miren que la fórmula de Sturges con 1500 observaciones, miren lo que hace. Me da 11 clases, ¿sí? Pero quien dice que nosotros debemos tener solo 1500 clases, 1500 observaciones, perdón. Nosotros podemos tener 1.500.000 datos. Y en ese caso me dice que hay 21 clases, lo cual ya obviamente no se va a ver tan bien. Bueno, entonces la fórmula de Sturgeon vamos a dejarla, no, vamos a dejar de usarla en este momento. Hay otras fórmulas que dicen que la regla de la raíz, que es mucho más intuitiva, digámoslo, que simplemente lo que hace es calcular la raíz cuadrada del tamaño de la muestra para usarlo como el número de clase. En este caso daría 8.6. Es bastante aproximado a lo que nos dice la fórmula de Sturgeon, pero igual tampoco vamos a usar eso. Vamos a usar entre 3 y 6. Como ya me di cuenta que solamente tengo algunos 20 observaciones diferentes, máximo, no las he contado, pero parecen eso, simplemente voy a usar 4 clases. Si ya veo que después necesito aumentar el tamaño del número de clases, pues la aumento. Entonces vamos a hacer la tabla de frecuencia de forma rápida, como les dije. En, en otro video muestro con detalle cómo se hace. Calculamos el máximo, mínimo, el rango. Es muy importante hacer la resta en el orden adecuado. Igual no tampoco genera ningún problema el ancho de la clase. Claro, vamos a empezar a usar clases del mismo ancho por facilidad, pero más adelante podríamos pensar en que el ancho de la clase no tiene por qué ser constante. Bueno, aquí me dice entonces que si yo quiero cubrir este intervalo entre 151, que es el máximo valor, y 148.4, que es el mínimo valor de mi variable, yo debería usar un ancho de 0.65. Entonces, en la técnica que yo uso y que recomiendo, lo que hacemos es, no vamos a permitir que ninguna observación de esta muestra pueda ser extremo de ninguna clase. Para eso lo que hacemos es trabajar en más decimales o en menos decimales de la muestra que yo tengo. Aquí podemos ver que en nuestra muestra todos los datos tienen solo un decimal. O sea que si yo trabajo con extremos en 2 decimales, que no sean 0, obviamente el último, puedo lograr que nunca me quede ninguno de estos elementos como extremo de mis clases. Para eso, lo que hago es aumentar un poco el ancho, digamos a 0.351 o 2, importa cualquier valor que esté por ahí. Y para iniciar a hacer las clases voy a colocar mi lista 1, 2, 3, 4 clases voy a hacer. El límite inicial de la primera clase, o el límite inferior, el límite superior de la primera clase. El límite inferior de la primera clase va a ser el mínimo que tenemos acá, pero también le voy a reducir una pequeña cantidad. 1.48.40 lo voy a convertir en 39. Hay que tener en cuenta de que como lo que vamos a hacer es sumar este valor acá, hay que tener en cuenta de que no nos vuelva a dar entero para que no vuelva a ser de una cifra decimal, sino que siempre se quede 2. Por eso usamos un par y un impar para no generar conflicto. Ahora calculamos los límites superiores. Recordemos que lo que hacemos es sumarle a, a cada clase, perdón, a cada límite inferior de la clase, sumarle el mismo ancho. Eso se hace con F4. Y luego lo que hacemos es que el límite inferior de la clase siguiente va a ser igual al límite superior de la anterior. Regamos todo hacia la última observación y ya verifiquemos que nuestro
nuestro sistema está bien hecho. Empezamos en 148.39 y finalizamos en 150.998, lo cual no nos sirvió porque vemos que el máximo era 1.51, no lo cubrí. Entonces, ¿qué debo hacer? Aumentar un poco más el ancho. 6. Pero es que lo necesitaba era en dos decimales, así que no sé por qué puse el tercero. Era 65, lo voy a colocar en 66. Es suficiente con hacer eso. Recuerden, dos decimales acá, porque todos acá tienen un decimal. Entonces ya tengo mi sistema de clases bien establecido. Podemos ver que el mínimo es menor que el mínimo y que el máximo es mayor que el límite superior de la última clase es mayor que el máximo. Bien, ahora calculemos las frecuencias de cada clase. Las frecuencias se pueden calcular de muchas maneras, incluso con contar puntos sí, pero es mejor usar la función frecuencia que trae Excel, la cual es muy fácil de usar y que aunque tiene sus, digamos, complicaciones propias de la fórmula, si la aplican bien no va a tener ningún problema. Entonces, ¿cómo se usa la función frecuencia? Se usa así, igual frecuencia. La función frecuencia es una función matricial de Excel. Eso hace que se bloquee para editarla después de realizada. Así que si tenemos que modificarle algo, ahí toca borrarla toda. Entonces la función frecuencia funciona. Necesita los datos y los grupos. Para los datos vamos a seleccionar toda mi muestra. Y los grupos debemos seleccionar los límites superiores que acabamos de construir de cada una de las clases. Y cerramos. Enseguida él calcula la frecuencia de todas las clases. Hay un pequeño problema aquí. Y es que, como pueden ver, él automáticamente, yo no hice nada, él automáticamente extendió la fórmula hacia todos los valores. ¿Sí? Eso está bien, ¿sí? Eso está bien hacia todas las clases, pero este último valor no lo necesito y si lo borro, no me deja borrar. O sea, debo aceptar que me queda ahí. Eh, Esto lo hace automáticamente Excel, creo que desde la versión 2017, no recuerdo totalmente. Yo tengo Office 365 y ahí me funciona así. Pero si no logra hacerlo así, sino que cuando yo coloco frecuencia solamente me coloca el 1 allí porque puede pasar eso. ¿Cómo hago para que me quede todo en todas las clases como yo quisiera? Pues fácil. Seleccionamos el espacio donde quiero que me quede. Aquí. Las funciones matriciales siempre trabajan así. Seleccionamos el área donde quiero que me quede. Presiono la tecla F2 para que se me ponga en modo edición. Y luego presiono la tecla Control, la mantengo presionada, la tecla Shift, la mantengo presionada y luego Enter. Eso hace que la fórmula matricial se copie en todo el área donde estaba trabajando yo. Recuerden que muchos equipos portátiles no traen las teclas de función F1, F2 como funciones directas, sino que tienen una tecla función que hace que funcione. Recordemos cómo es F2 más control. Bueno, F2 luego, porque ese no es más, control más shift, estas van presionadas juntos, más enter. Eso hace que se me desborde la fórmula acá. Recuerden, cuando lo hace automáticamente igual da lo mismo. Miren que es verdad. Cuando lo hace automáticamente da exactamente lo mismo. Así que no hay problema. Bien, pero necesito también calcular la frecuencia relativa para poder hacer el gráfico, porque el gráfico queda mejor hecho si se hace con la frecuencia relativa. Con la frecuencia absoluta también lo podría hacer, pero es mejor con la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa entonces tengo dos formas de calcularla y una es completar la tabla de frecuencia para calcular la frecuencia acumulada y luego calcularla, o simplemente dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra que lo tengo por acá abajo, que son 75. Esta es una forma más rápida de hacerlo. Igual si ven mi video de tablas de frecuencia agrupada van a darse cuenta de todos los detalles que tengo en cuenta para eso. Aquí hacemos eso y voilà, aquí tenemos ya nuestra frecuencia relativa, que es finalmente con la que vamos a hacer el gráfico. Recordemos que este es el límite inferior de la clase, este es el límite superior de la clase. Entonces, para hacer el gráfico ahora vamos a hacer simplemente un gráfico de columna, que es un gráfico de barra para nosotros. Con esta variable f-array, vamos a hacerlo desde cero, sin ningún problema. A mí me gusta más eso, seleccionar una celda vacía y darle insertar.
columna vacía y luego sí lo lleno. Entonces, ¿cómo lo voy a llenar? Lo voy a llenar con clic derecho, seleccionar datos, agregar el nombre de la serie de peso y sus valores son la frecuencia relativa. Acepto, acepto. Como pueden ver, esto queda exactamente igual a lo que quedaba inicialmente cuando hacíamos la opción histograma, pero con la ventaja de que yo tuve todo el control al momento de construir. Pude hacer las clases, el número de clases que yo quisiera y voy a poder hacer algunas cositas más de edición. Bien, vamos nuevamente al diseño rápido para escoger un diseño en el cual las barras estén más cercanas, como por ejemplo este. Esto hace que las barras me queden como una sola mancha, lo cual no se ve bien. Por tanto, debería agregarle un borde. Para agregar un borde simplemente le doy un clic sobre cualquiera de las barras, un solo clic, y voy a formato. Y en contorno de forma con un contorno que yo quiera. Voy a tomar un gris oscuro para que se le agregue un borde. Y se ve el borde, no se ve tanto. Vamos a agregarle. Ese gris está muy parecido al azul. El negro queda bien. Ahí tenemos ya el gráfico. Parece mucho un histograma. Entonces aquí en el título del eje esto lo podemos borrar sin ningún problema. Y acá también sería bueno tomar este área y reducirla un poco para que nos quede espacio para colocar nuestra escala, nuestro eje X. Entonces, ¿qué debe ir en el eje X? ¿Cuál es la diferencia? Esto aquí es frecuencia. Y esta es la variable peso, bien. Aquí podemos incluso cambiar este título y poner que este es el histograma del peso. Lo único que nos faltaría entonces sería que estas barras, porque esto todavía sigue siendo un diagrama de barra hasta que yo no cambie esta parte de acá abajo, porque aquí sigue diciendo que la frecuencia del 3 es aproximadamente 60%, la frecuencia del 1 es aproximadamente un 2%, la frecuencia del 4, y eso no es lo que queremos. Queremos que por ejemplo, cerca del 20%, 17% realmente, corresponda a la frecuencia del intervalo entre 149, más bien los datos que están entre 149.5 y 149.71. ¿Qué debemos hacer para eso? Pues como les decía yo, mi recomendación es, por ejemplo, podemos borrar esto aquí y nos queda el espacio ahí para nosotros ubicar lo que queramos. ¿Cómo lo ubicamos? Vamos a hacerlo insertando un cuadro de texto. Insertar un cuadro de texto. Y ese cuadro de texto lo voy a insertar aquí. También es muy importante que cuando inserten el cuadro de texto escriban algo allí para que no se borre, porque después no lo vuelven a encontrar cuando vuelvan a entrar allí. Entonces ya ahí vamos a colocar nuestro eje. Para colocarlo voy a tomar cualquiera de las dos, o los límites inferiores o los superiores, para pegarlos allá. Yo los voy a copiar los límites inferiores y los voy a pegar aquí. Esto es algo bien artesanal, pero funciona. Aquí está. Y luego voy a colocarle un tamaño de letra que se parezca al que tenemos allá. Creo que tal vez hay que pasarle a un tamaño de muestra de letra como 10. Y un color, la letra sea como un gris oscuro. Tal vez este ya se parece un poco más a mis números que están acá. Entonces, debo colocar cada uno de estos números como extremo de cada uno de estos bloques. Entonces, para eso, la mejor manera de hacerlo es a espacios con la barra espaciadora. Ahí lo llevamos. Ahí lo llevamos. Ahí lo llevamos. Y el último, pues me toca escribirlo porque yo lo pegué directamente. Entonces, el último era 1.51,03. Como pueden ver, ahora queda totalmente claro que esta barra corresponde al intervalo entre 149.5 y 149.71. Bien, este es un histograma ya bastante terminado, sí, bastante completo, muy parecido a los que hacen los software estadísticos. Entonces, con él podemos hablar un poco de cómo se interpretaría. Aquí tenemos lo que nos dan de contexto, es que el peso de un producto debe ser 150 gramos y se tiene una tolerancia de 0.2 en el mismo para ser considerado apto para la venta. Eso quiere decir que nos interesaría, por ejemplo, saber qué porcentaje de los productos cumplen o están por encima del
peso de 150 gramos o por debajo. Vamos a considerar los que están por encima. Entonces vamos a responder preguntas relacionadas con, vamos a hablar un poquito de la interpretación, que es generalmente el problema que tenemos en la estadística, ¿no? Realizar el procedimiento no es tan complicado como interpretar lo que nos quedó. Entonces, la interpretación para este histograma es muy simple. Vamos a atacar solamente dos frentes. Uno que hable de la ubicación de los datos, ¿sí? Y el otro que hable de la forma. Pero antes de eso vamos a hacer la interpretación más básica, que es similar a la de una tabla de frecuencias o a la de un gráfico de barras. ¿Cuál es? ¿Dónde está la mayor frecuencia o dónde está la menor frecuencia? Una interpretación errónea que generalmente las personas hacen es indicar cosas como esta, ¿sí? En el histograma obviamente no tenemos toda la visión que tenemos acá la tabla de frecuencias, pero igual le podemos agregar, por ejemplo, aquí la etiqueta de los datos para saber a qué corresponde cada frecuencia. No hay ningún problema. No es necesario, pero también es útil, ¿sí? Porque en los gráficos la interpretación es un poco más aproximada, a partir de aproximaciones, no a partir de valores puntuales. Entonces es bueno, por ejemplo, interpretarlo así. Entonces podemos decir, teniendo en cuenta la interpretación más básica, que es como si fuera una tabla de frecuencias o un gráfico de barras, decir que la mayoría de los pesos o la mayor parte de los pesos se encuentran en el intervalo de 149.71 a 150.37 grados. Eso es suficiente interpretación si estamos solamente considerando dónde está la mayor frecuencia. Esa es una posibilidad para la interpretación. Otra posibilidad para la interpretación podría ser la menor, o hay muy pocos productos con un peso entre 148.39 y 149.05. Algunas veces nos gusta ser más exactos en eso, entonces decimos la mayor parte de los pesos se encuentran en el intervalo entre aproximadamente qué porcentaje, aproximadamente el 57%. No tenemos por qué decir el valor exacto. Incluso si decimos 55% es válido. Y hay muy pocos productos con un peso entre 140 y tanto, podemos decir también cuál es aproximadamente un 2%. Bien. Algunas personas erróneamente lo que hacen es decir cada una de las barras, o sea, van a volver a escribir el gráfico completamente. Algunas personas dicen, y lo peor, le ponen la etiqueta, entonces dicen esto así. El 1% están entre 148.39 y 149.05. El 17% están entre 149.05 y 149.71. Esto no se debe hacer. ¿Por qué? Porque para eso mejor presenta la tabla de frecuencia. Entonces, ¿para qué vas a presentar el gráfico si vas a hablar de todo a la vez? Solamente sería bueno hablar del más o del menos y es suficiente interpretación en ese sentido. Entonces, la interpretación respecto a la ubicación nos va a permitir responder cosas que con el gráfico de barras no se veían tan fácilmente explicables, como por ejemplo, qué porcentaje de productos están por debajo del valor nominal u objetivo, que es 150 gramos. Entonces, para eso hacemos un análisis de esta manera. Ubiquemos dónde queda el valor de 150 gramos. Para eso voy a introducir una recta aquí que me va a servir como guía para saber en qué parte del eje está. Esto a veces se nos dobla allí, entonces la podemos enderezar acá, 0. Y le podemos cambiar el color a un color que sobresalga, exacto. Entonces digamos que 150 está en algún lugar dentro de esta barra, realmente no sé dónde está. Y eso generalmente es lo que realmente me trae un problema, porque yo no puedo saber
solo el gráfico exactamente donde está 150 y peor, cuántas veces aparece 150 en la muestra. O si estos valores que están entre 149.71 son posteriores a 150 o inferiores a 150. Entonces, yo realmente no puedo decir nada de esta primera barra, de esta barra central que tengo aquí donde estoy trabajando. Yo simplemente puedo ubicar, voy a insertar un valor que me ubique al 150, entonces voy a cuadro de texto aquí sencillo, y aquí ubico 150 para poder ubicarme. El tamaño, nuevamente vamos a colocarlo de un tamaño más pequeño. Y un color no tan oscuro. Bueno, aquí estaría 150. Algo interesante de esto es que algunas veces todo lo que coloquemos dentro del gráfico se integra al gráfico y otras veces no. Por ejemplo, estoy casi que seguro que aquí en este caso las etiquetas del eje que coloqué se integraron al gráfico. Vamos a ver, sí, efectivamente, pero lo nuevo que estoy colocando no, pero a veces todo se integra. Entonces cuando yo muevo el gráfico se va todo junto con él, a veces no. En este caso solamente se integró eso y es suficiente. Entonces voy a tomar aquí este cuadro de texto también y le voy a quitar tanto el contorno como el relleno para que sea fácilmente interpretable. Ahí está. No le quité el relleno. Sin relleno. Y sin contorno, porque si le dejamos contorno blanco, me borra algo de lo que tenga por allá sin contorno. Ahí está. Bien. Entonces ya está 150. Yo no puedo saber cuántos productos están por debajo de 150 exactamente, pero sí puedo tener una aproximación. Entonces, por ejemplo, podemos decir esto. Hay al menos, o se tiene al menos, un 18% de productos por debajo del valor nominal 150. Aquí podemos hablar entonces de que con seguridad 18% están por debajo de 150 gramos. O sea que siempre hay un porcentaje importante que está por debajo de la especificación que nosotros queremos. Y también podemos decir por el otro lado que al menos un 23% de los productos pesan más de 150 gramos. La que me interesa contar, recuerden que el objetivo de mi análisis lo fijo yo, entonces yo solamente hablo de lo que me interesa, lo que no me interesa no lo muestro. Por esa razón, es suficiente hablar de uno de los dos. ¿Sí? Pero acá nos dijeron algo interesante, que hay una tolerancia de 0.2 para el mismo, para ser considerado apto para la venta. Entonces podemos discutir eso. Bueno, si la tolerancia es 0.2, ¿cuántos productos cumplen con esa tolerancia para poder ser considerados aptos para la venta? Pues vamos a aplicar esa tolerancia. Si tenemos 150, a 150 le voy a sumar 0.2 y le voy a restar 0.2 para saber cuál es mi intervalo de tolerancia. Debe estar entre 149.8 y 150.2. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este caso particular, que voy a colocar aquí este intervalo, voy a cambiar este color a verde, aquí en el formato. Entonces, los productos aptos para la venta van a estar entre 150.2, que de alguna manera, entre 150.2 y 149.8. En algún lugar por aquí dentro de esta barra todavía sigue estando 149.8 y 150.2 también sigue estando dentro de esa barra. Como no tengo facilidad para escribirlo abajo, voy a tomar este cuadro de texto y me lo voy a llevar para arriba para poder escribir acá los valores de mi tolerancia. 148.2, perdón, 149.8 y 150.2 son mis valores de tolerancia. Entonces, ¿qué tenemos allí? No tenemos ninguna seguridad de cuántos cumplen.
complicado, ¿sí? Usando este gráfico, no podemos asegurar qué porcentaje de cumplimiento o qué porcentaje de productos son aptos para la venta. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí que este valor quedó dentro del intervalo, o sea, no sé si realmente todos están dentro del intervalo y este también. Eso es un conflicto muy serio, porque qué tal que todos los valores sean 150.3 y 150.3 está dentro del intervalo también y por ejemplo no cumple las especificaciones. Por el lado abajo no hay tanto lío porque pues, estoy con toda seguridad que por encima de 149.71 solamente va a estar 149.8, o sea, por el lado inferior no hay tanto problema, pero por el superior sí. De pronto todos los valores están acumulados aquí cerca de 153 y por eso todos están fuera de las especificaciones y yo pienso que sí cumple. O sea, no puedo garantizar qué porcentaje cumple, pero sí puedo garantizar al menos tengo total seguridad de que todos estos que están por fuera de ese intervalo entre 149.71 y 150.37, todos los que están por fuera de ese intervalo no cumplen con las especificaciones. Entonces puedo asegurar que el 23%, 40%, 41% no cumple. Que al menos el 41% de los productos no son aptos para la venta. Terrible. Eso quiere decir que esa especificación es muy estricta porque estoy teniendo muchos problemas serios de calidad en mi producción. Eh, bueno, ¿qué tal? Vamos a hacer el ejemplo siendo un poco más laxo en la tolerancia para que quede mejor. ¿Sí? Vamos a aumentar la tolerancia a 0.3. ¿Será 0.3 o a 0.4? A 0.3 es suficiente. No, vamos a ponerle a 0.5 para que me quede más. Voy a aumentar la tolerancia a 0.5. Yo tendría que buscar entonces 145. Se fue muy lejos. No, 149.5. Estaría aquí. Y el otro 150.5. Entonces tal vez la aumenté muy poco, porque no podría hablar de tanto. Bueno, pero sí nos sirve para poder decir algo así. Aquí nos sirve esta. Vamos a usar esta. Vamos a cambiarle nuevamente el color a la- a las líneas que uso. Voy a colocarlas ahora en naranja. Entonces ahí estarían 150.5 y 149.5. Y en ese caso entonces puedo ver esto, ¿sí? Con seguridad, al menos el 59% de los productos cumplen con las especificaciones para la venta. La pregunta es, no puedo hablar, o más bien, ¿por qué solamente digo 59%? Pues es que yo tengo que considerar las barras que quedan completamente contenidas en mi intervalo. No esas barras en las cuales el intervalo tiene extremos, porque allí no puedo decir que este 17% esté totalmente contenido en esta barra. Ni siquiera puedo decir que más de la mitad o menos de la mitad de esas observaciones están eh, en este intervalo que estoy creando yo. No, porque no sé si realmente de este 23% de observaciones que están aquí en este intervalo
entre 150.37 y 151.03, perdón, están después de 150.5 o están antes de 150.5. No tengo ninguna manera de garantizar qué porcentaje está allí. De esa forma, no puedo incluir en mi análisis esta barra ni esta. Lo único que sí es seguro es que esta está completamente contenida, entonces hablo de esa. Pero también puedo garantizar que esta no cumple. Entonces, también, no sé dónde estoy escribiendo. También puede afirmar que al menos el 1% no cumple, no son aptos para la venta. Entonces tengo una duda allí entre el otro 60, el otro 40% dónde está, ¿no? Esa duda no la puedo resolver con este gráfico, ¿sí? Y realmente no nos interesa porque cuando mostramos un gráfico lo que queremos es hablar rápidamente de lo que está pasando, entonces no hay que ir a tanto detalle. Suficiente interpretación es. Bueno, ahora hablemos un poquito de la última interpretación que respecto a la forma. Entonces, para hablar un poquito de la forma, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las diferentes eh, variaciones que tenemos a la hora de la forma. Entonces, la forma prácticamente se divide en dos ítems, o tres finalmente, que son la simetría. Una gráfica simétrica si cumple esta condición que al dividirla por el centro, sus dos partes son similares o iguales. Esto se llama una curva simétrica. La distribución normal es un ejemplo de curva de distribución simétrica, la cual si la divido por la mitad siempre va a tener exactamente el mismo área hacia cada lado, ¿sí? Podemos ver que la simetría se sigue manteniendo a diferentes formas de la normal, pero cuando no es simétrica, ¿cómo se llama? Entonces, cuando no es simétrica se llama sesgada a la derecha. Si podemos observar esta forma en la cual parece que hubiese una cola hacia la derecha, pero no hacia la izquierda. Y sesgada a la izquierda, que hay una cola del lado de la izquierda, pero no del lado de la derecha. O si está del lado de la derecha, no es tan pronunciada como cuando hay sesgo a la izquierda. Entonces se ve que estas no son simétricas porque si las corto por la mitad, esta área es muy diferente a esta, muy diferente. Y la otra opción tiene que ver con el apuntalamiento, ¿sí? Que se mide con algo que se llama kurtosis, pero eso no es algo que nos interese exactamente ahora. El cual nos va a permitir simplemente decir si una curva es más puntuda o menos puntuda que la norma. Esto obviamente necesito tener algo de referencia para poder hablar de si tiene mayor apuntalamiento o menor apuntalamiento. Por tanto, cuando tengamos un solo gráfico como en este caso, no es fácil hablar de si tiene mucho apuntalamiento o menos, o poco apuntalamiento. No es fácil en este caso. Podemos entonces decir que en este caso no podemos hablar del apuntalamiento, solamente podremos hablar de la forma, teniendo en cuenta lo que acabo de decir de que necesito tener algo para comparar. Cuando tenga dos gráficas, pues sí, podemos compararlas y podemos decir cuál tiene mayor apuntalamiento o cuál tiene menor. Pero otro aspecto de la forma puede ser el número de modas que presente la distribución. En este caso podemos ver que normalmente las curvas tienen, cuando son normales, perdón, tienen una sola punta máxima, una sola moda, ¿sí? Pero sin importar el apuntalamiento, etcétera, siempre hay una sola. E incluso sin importar la simetría puede verse una sola. Pero a veces tenemos más de una moda local, digámoslo así. Esta sería una moda global y esta sería una moda local. Acá tenemos una, dos, tres, digamos que son dos modas locales y una global. En ese caso decimos que hay multimodalidad y se cuenta el número de modas que hay. En este caso decimos que es bimodal y acá decimos que es trimodal o multimodal, simplemente. Cuando es una sola moda decimos unimodal. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, a simple vista ahí nos queda claro que incluso podemos hacer manualmente allí una curva que nos ayude a dar una idea o por la cual podemos borrar después porque siempre el gráfico se ve fácil. Entonces podemos ver aquí que esto hace más o menos esto. Sí, más o menos eso. No hay que ser tan explícito con eso. Para llegar a la forma más correcta deberíamos hacer el gráfico de densidad, el cual trataremos en un próximo video. Pero por ahora podemos hacerlo así manual.
Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que la curva no es simétrica, ¿verdad? O más bien los datos muestran asimetría hacia la izquierda o sesgo a la izquierda. ¿Por qué? Porque vemos que de este lado derecho, a pesar de que ahí parece que hubiese cierta cola, la cola está más pronunciada hacia el lado izquierdo. Y por el otro lado no podemos hablar nada de la curtosis porque no tenemos el apuntalamiento, no tenemos ninguna curva para referenciar y puedes decir es más puntuda o menos puntuda. Lo que sí podemos decir es que hay claramente una moda, ¿sí? Y la distribución es unimodal. Podemos ver claramente que la moda está en este intervalo, ¿sí? Eso se llama generalmente la clase modal. La clase modal es de 149.71 a 150.37 gramos. Bien, con esto ya podemos parar, ya tenemos suficiente interpretación del gráfico y tenemos una explicación clara de cómo realizarlo de diferentes maneras. Entonces vamos a parar ahí el video, espero que les sirva mucho y puedan ver los otros si tienen algunas dudas. Gracias.